Bueno, vamos a hablar de el nacionalismo metodológico como problema para la comunicación intercultural dentro del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento y específicamente dentro del Nodo de Conocimiento de Lingüística y dentro de este el simposio dedicado a la traducción, interpretación y mediación lingüística. La comunicación intercultural ha sido definida por diversas autorías como una relación comunicativa entre personas de diferentes culturas, lo que no deja de ser una definición ingenua de un lado y tautológica de otro. En este sentido, si revisamos las definiciones clásicas al respecto, veremos cómo se establece una simetría ontológica entre los grupos, sin referencia al respecto sobre la relación de fuerzas intergrupal desde el punto de vista colonial que supone la migración del sistema mundo actual. Así, las definiciones de comunicación intercultural para Hua, Leach, Hurwitz, Jackson o Shem tienen en común lo siguiente. Apuntan a la comunicación intercultural en términos de interacción, comunicación, personas o grupos miembros de o socializados en culturas diferentes, sin establecer esa oportuna problematización a la que apuntamos. Una excepción, no obstante, es Jackson, que sí incluye parámetros como el género, la edad, la etnicidad e incluso la discapacidad, lo que implica, en cierto modo, una perspectiva interseccional. Y en este sentido también Collins Bilge o también Baba, que apunta a que ningún espacio de llegada desde el punto de vista migratorio es incontaminado. Otra excepción es Piller, que introduce elementos críticos en la comprensión de la comunicación intercultural, aunque aún desde posiciones posmodernas, a diferencia de la problematización sobre la interculturalidad crítica que Walsh hace desde una posición descolonial. En este sentido, Grofogel indica que ningún espacio es neutral y que la persona que entra en él es actualizada según las jerarquías no raciales del lugar, una posición similar a la que planteamos. Las relaciones comunicativas son siempre relaciones de poder, dado que en cada relación interaccional se actualizan relaciones de fuerzas intergrupales subyacentes en términos de privilegio y ausencia de este. Esto es algo que podemos ver en Bourdieu, pero que también hemos trabajado en otro lugar. Cualquier aproximación a la comunicación intercultural no puede dejar de reconocer la relación de fuerzas intergrupales existente entre grupos sociales colonialmente privilegiados y grupos sociales colonialmente no privilegiados, tanto en lo que respecta al colonialismo actual entendido en términos clásicos, un colonialismo extractivista, como en términos de colonialismo interno. El primero refiere a las potencias económicas, Europa Occidental, Estados Unidos, etc. A ese colonialismo que ejercen estas potencias coloniales sobre otros pueblos del mundo en términos de división internacional del trabajo, como la deslocalización. Y lo que Fanon llamó zonas del ser y zonas del no ser, en todos los libros clásicos, especialmente en Piel Negra, Máscaras Blancas, pero también en Los Condenados de la Tierra, de donde existe la otra contraparte, los privilegiados. El colonialismo interno ha sido trabajado por diversas autorías en diversas partes del mundo. Aquí vamos a referir a González Casanova, a Carmichael y Hamilton y a Blauner. En estas relaciones suceden de manera simultánea e imbricada diversos tipos de relaciones de fuerza y su correlato de opresión, como el género, por lo que examinar la comunicación intercultural con relación al género también se convierte en una prioridad en el ámbito de estos estudios, dado que ofrece una mejor comprensión de la realidad objetivada para el análisis de los hechos. Antes apuntábamos a descolonizar y despatriarcalizar, tienen que ir de la mano. El nacionalismo metodológico, por su parte, es una práctica habitual en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, como han señalado Wimmer y Schiller. Esto es particularmente preocupante para los estudios de comunicación intercultural. Lo vemos en Piller, en Holiday, en Jackson, dada la práctica académica y social que tiende a confundir la realidad social, cultural y lingüística con los límites administrativos del Estado y este con la existencia de una supuesta nación que le es consustancial y por extensión de una única cultura. Una crítica que han establecido en este sentido Moon y Holling dentro del ámbito de la comunicación intercultural. Estos enfoques tienden a pensar estas realidades esencialistamente como unidades discretas y en abstracto, fuera del espacio social, cuestión problemática por la episteme falaz que reproduce y las consecuencias sobre las personas, como han apuntado Baba y Walsh. Tal representación de la realidad se proyecta sobre y en las mismas prácticas lingüísticas interculturales, especialmente
en aquellas en las que los discursos son racistas y se dicotomiza la interacción en términos de nosotros-ellos. El sociólogo mozambiqueño Herminio Martins, nacido en 1934, fallecido en 2015, acuñó el término nacionalismo metodológico en 1974. Lo han desarrollado desde la Universidad de Columbia y la Universidad de Manchester, respectivamente, las dos autorías citadas, Andreas Wimmer y Nina Glick-Schiller. Me parece relevante seleccionar algunos fragmentos donde se ve claramente la necesidad de adoptar esta crítica contra el nacionalismo metodológico. Wimmer y Schiller indican que el nacionalismo metodológico es la naturalización del Estado-nación en las ciencias sociales. Los académicos que comparten esta orientación intelectual asumen que los países son las unidades naturales para los estudios comparativos, equiparan la sociedad con el Estado-nación y fusionan los intereses nacionales con los propósitos de las ciencias sociales. El nacionalismo metodológico refleja y refuerza la identificación que muchos académicos mantienen con sus propios estados-nación. La naturalización produjo el modelo contenedor de sociedad que abarca una cultura, una forma de gobierno, una economía y un grupo social delimitado. En la mayoría de los estados, las universidades están vinculadas a los ministerios nacionales de educación que favorecen la investigación y la enseñanza sobre temas de relevancia nacional. Toman la población, la economía y la política nacional como su entidad dada de observación. Fue muy tarde cuando surgió una tendencia contraria que pedía el estudio de las conexiones forjadas por instituciones no estatales o cuando los académicos comenzaron a preguntarse por qué el sistema político global surgió como internacional. Y por último, el último de los fragmentos seleccionados es este, la antropología de los grupos étnicos dentro de los estados-nación industrializados o en proceso de modernización, se centró en la diferencia cultural de la población mayoritaria, reflejando así el proyecto del Estado-nación para definir a todas aquellas poblaciones que no se pensaba que representaban a la cultura nacional, como racial y culturalmente diferentes, produciendo una alteridad que contribuyó a los esfuerzos por construir unidad e identidad. ¿De qué modo esto es un problema para la comunicación intercultural? El análisis se plantea desde los estudios de comunicación intercultural descoloniales y, por tanto, desde la defensa de una interculturalidad crítica. Aquí citamos a Dussel, recientemente fallecido, a Grofogel, a Walsh, concibiendo la comunicación como realidad desigual a la que subyacen relaciones de fuerza coloniales, racistas y occidentalocéntricas. Pensar las realidades político-administrativas de los estados como únicas realidades político-sociales ya es un error metodológico, pero aún lo es más cuando se concibe una cultura única y legítima con relación al Estado-nación. Este tipo de pensamiento, cuyo correlato lingüístico es el monolingüismo, no tiene razón de ser en sociedades que autorías como el sociolingüista Jan Blomaer ha llamado superdiversas. Con perspectiva no solo crítica, sino de colonial, no se puede concebir las culturas con relación a los estados, y menos aún entender la comunicación intercultural como un mero intercambio de elementos lingüísticos entre un alguien del que se supone nativo de un lugar al que llega otro alguien con otros elementos culturales y lingüísticos. Lo que está en juego es mucho más y no se trata ni de la prevalencia ni de garantizar que se preserven los elementos de las culturas dominantes, que por otro lado son receptoras de migración por su predominancia y dominación en las relaciones de poder colonial del mundo actual, construido históricamente. Tradicionalmente los estados ya eran diversos per se, y más aún lo son en el contexto actual. Con relación a lo lingüístico, a la representación sobre las lenguas presentes en el espacio y con el tiempo, y también a la representación ideológica sobre la legitimidad que se hace desde el nacionalismo hegemónico en el contexto español, el españolismo, el nacionalismo metodológico de estudios como la filología, cuyos garantes no solo se encuentran en los departamentos universitarios relacionados con la lengua, incluyendo muchas personas que se autodenominan lingüistas, sino también en otros espacios universitarios o no, a veces de manera más fuertemente ideológica, con relación a un asunto, lo lingüístico, del que científicamente muchas veces no se sabe mucho, pero
por esa fuerza ideológica del nacionalismo hegemónico metodológico, se sienten impelidos a hablar de, no como descripción, sino como una defensa de los intereses de algo tan abstracto y construido como el Estado-Nación frente a algo tan concreto como las personas, los grupos sociales, las culturas y sus derechos sociolingüísticos y culturales, especialmente cuando se está en situación de subalternidad. Este nacionalismo metodológico entronca con ideologías históricamente construidas de la desigualdad, dominación y opresión, tales como aquellas que han informado la construcción del Estado-Nación en términos de una lengua, un Estado y más aún una religión. Está claro que la política de dominación y opresión ejercida por estados como el español, el francés o el británico en su construcción en los últimos casi 3 siglos, como señala recientemente este mismo mes, que acaba de salir el libro Huang Chen y Runciman, ha fracasado no porque las prácticas legislativas y su aplicación sociopolítica no fueran efectivas, sino porque han supuesto y en cierto modo sigue suponiendo ponerle puertas al campo, mucho más aún en la situación de superdiversidad del mundo actual caracterizado por el multilingüismo y la multiculturalidad. En el caso del Estado español, donde el nacionalismo metodológico sigue pensando la realidad en términos de lengua española para todo el Estado y en determinados territorios, otras lenguas patrimoniales, tales como gallego, catalán, obviando que en España también se habla árabe, amasir, rumano, chino, wolof, fula, entre otras. Y esto mismo se puede decir en términos de religión, color de piel, etnia, donde esas posiciones nacionalistas metodológicas han sido explícitamente racistas con la diversidad, empezando con los diversos pueblos, por los diversos pueblos peninsulares e insulares del Estado español. Y el ejemplo prototípico lo tenemos en el pueblo gitano y otros pueblos subalternizados al interior del propio Estado, como lo ha sido tradicionalmente el pueblo andaluz, sometido a una andalufobia también sistémica. Bueno, quedo abierto a los comentarios y agradezco su atención.